Durante décadas bastaban unos segundos para reconocerlo. Un sombrero, una mirada traviesa, una baraja y aquella manera inconfundible de convertir cualquier plató de televisión en un territorio donde todo parecía posible. Pero esta vez no hay truco, ni sorpresa final, ni una carta escondida capaz de cambiar el desenlace. España ha despedido a Juan Tamariz a los 83 años, y, mientras vuelven a circular sus imágenes más inolvidables, la atención se dirige inevitablemente hacia quienes compartieron con él la parte de su vida que casi nunca vimos, su familia. ¿Cómo afrontan ahora su ausencia? ¿Quiénes son los hijos que continúan su legado y qué sabemos realmente de la situación familiar tras su muerte? Hoy reconstruimos lo confirmado, separando cuidadosamente los hechos de los rumores. Quédate hasta el final y, si también creciste viendo a figuras que hicieron historia en la televisión española, apoya este video con un me gusta, compártelo y suscríbete al canal. La noticia llegó el 18 de agosto de 2026. Juan Tamariz había fallecido en Madrid a los 83 años. Según la información difundida por Europa Press y recogida por medios españoles, murió en el Hospital Clínico San Carlos. Su hija, Ana Tamariz, fue quien confirmó públicamente la pérdida y recordó a su padre desde un lugar profundamente personal, agradeciendo el cariño que había recibido de él y todo el amor por la magia que había transmitido a quienes lo rodeaban. El país destacó igualmente la dimensión internacional de Tamariz, considerado uno de los grandes maestros de la cartomagia y una figura que influyó en generaciones enteras de ilusionistas. Y quizá ahí se encuentre la primera clave para comprender por qué su muerte ha provocado una emoción tan particular. Juan Tamariz no pertenecía únicamente al mundo profesional de la magia. Pertenecía también a la memoria cotidiana de millones de personas. Había artistas a los que uno iba a buscar. Con Tamariz ocurría muchas veces lo contrario. Aparecía en la televisión y, casi sin darte cuenta, terminabas observándolo. Podía estar sentado delante de una mesa con unas cartas aparentemente normales, y pocos minutos después, conseguir que un adulto mirase la pantalla con la misma expresión de incredulidad que un niño. Para quienes vivieron la televisión española de los años 70, 80 y 90, aquel personaje resultaba imposible de confundir. Su cabello, su sombrero, su energía desbordante, sus sonidos, su humor y aquella especie de violín imaginario formaban parte de una identidad escénica que no necesitaba presentación. Pero reducir a Tamariz al personaje televisivo sería quedarse únicamente con la superficie. Detrás de todo aquello había décadas de estudio. Había teoría, disciplina y una forma casi obsesiva de analizar por qué un espectador mira hacia un punto determinado, qué recuerda después de un efecto y cómo puede construirse una experiencia mágica que permanezca en la memoria mucho después de que el truco haya terminado. En 1973 logró el Premio Mundial de Cartomagia, y con el tiempo su nombre dejó de ser solamente popular en España para convertirse en una referencia dentro del ilusionismo internacional. Escribió libros dirigidos a profesionales, desarrolló ideas teóricas sobre la magia y enseñó a varias generaciones de artistas que sorprender al público no consistía únicamente en dominar una técnica con las manos. Había que comprender al espectador, había que saber contar, había que saber esperar, y había que lograr que lo imposible pareciera suceder delante de sus propios ojos. Tal vez por eso su muerte produjo dos despedidas simultáneas. La primera fue la del público que recordaba al hombre de la televisión. La segunda, mucho más especializada pero igualmente intensa, fue la del mundo de la magia, que perdía a uno de sus grandes maestros. Sin embargo, cuando muere alguien que durante tantos años perteneció a la vida pública, sucede algo inevitable. Después de recordar al personaje comienza a aparecer otra pregunta. ¿Quién queda detrás de él? En el caso de Juan Tamariz,
la respuesta conduce directamente a una familia que durante décadas vivió mucho más protegida de las cámaras que el propio artista. Y aquí conviene detenerse, porque existe un detalle fundamental. La enorme popularidad de Tamariz puede producir la impresión de que conocemos casi toda su vida. En realidad, conocemos muchísimo al mago, y bastante menos al hombre privado. Sabemos, por ejemplo, que tuvo 4 hijos: Mónica, Ana, Alicia y Juan Diego. Pero para buena parte del público, solamente uno de esos nombres resulta inmediatamente familiar: Ana Tamariz. No es casualidad. Ana no se limitó a ser la hija de un ilusionista célebre. Eligió también la magia como profesión y terminó transformándose en una continuadora directa de aquel universo creativo. Padre e hija estuvieron vinculados a una escuela de magia en Madrid, y la relación artística entre ambos convirtió la herencia de Tamariz en algo mucho más tangible que una colección de fotografías familiares. Había una transmisión, un oficio que pasaba de una generación a otra, una manera de entender la magia que podía sobrevivir a la persona que la había desarrollado. El español recordaba meses antes de su muerte que Juan Tamariz tenía esos 4 hijos y señalaba especialmente a Ana como continuadora de su pasión. También mencionaba a Daniel, hijo de Ana y nieto del mago, dentro de esa nueva generación relacionada con el ilusionismo. Esto cambia bastante la manera de mirar lo ocurrido, porque cuando se habla ahora de lo que queda en la familia después de la muerte de Tamariz, no se habla solamente de un duelo privado. Existe también una responsabilidad artística. ¿Qué sucede cuando el fundador de todo un lenguaje desaparece, pero sus ideas continúan vivas dentro de su propia familia? Ana conoce muy bien ese peso. No solo ha perdido a su padre, ha perdido también a una de las personas que marcaron su forma de entender la profesión. Y existe una diferencia enorme entre heredar un apellido conocido y heredar un pensamiento artístico construido durante más de medio siglo. Ahí comienza probablemente una etapa completamente nueva. Pero antes de llegar a ella, hay otra figura imprescindible en esta historia: Consuelo Lorgia. La maga colombiana compartió la vida de Juan Tamariz y pertenece a ese círculo mucho más íntimo que el público veía solamente de manera ocasional. RTVE conserva incluso apariciones de ambos juntos, una muestra de que su vínculo personal y profesional no permaneció completamente oculto a la audiencia. Su presencia nos recuerda algo que muchas veces se pierde cuando observamos la vida de una celebridad desde fuera. El público conoce los aplausos, la familia conoce los silencios, el público recuerda los escenarios, la pareja conoce las rutinas. Nosotros vemos los programas antiguos y pensamos en un hombre permanentemente divertido, eléctrico, imprevisible. Quienes convivían con él conocían también al Juan Tamariz que terminaba una actuación, volvía a casa, estudiaba, escribía, leía y seguía pensando en magia cuando ya no había cámaras delante. En sus últimos años la exposición televisiva había disminuido considerablemente, pero su vínculo con la magia seguía vivo. En febrero de 2026, pocos meses antes de su muerte, el español describía a Tamariz llevando una existencia más discreta y señalaba que seguía dedicado a practicar, leer y trabajar en sus recuerdos y reflexiones sobre décadas de historia del ilusionismo. Un año antes, había recibido además la Venencia Mágica en el Festival de Magia de Jerez como reconocimiento a su trayectoria. Hay algo especialmente emocionante en esta imagen. Un hombre de más de 80 años que ya no necesitaba demostrar absolutamente nada, y sin embargo, seguía estudiando aquello que había descubierto cuando era prácticamente un niño. Porque la magia había comenzado muy pronto. Tamariz contó en numerosas ocasiones que desde pequeño había sentido fascinación por aquel mundo. Con el paso del tiempo, ingresó en los círculos profesionales del ilusionismo. Se formó, experimentó, pasó también por estudios,
relacionados con las ciencias y el cine, y terminó construyendo una identidad que mezclaba conocimientos que aparentemente pertenecían a universos distintos. La física, la narración, la psicología, el humor, la puesta en escena, la técnica, todo terminaba convergiendo sobre una mesa y una baraja. Y entonces ocurría aquello que millones de personas recuerdan. Tamariz podía saber perfectamente cómo funcionaba el efecto. El espectador no, pero la verdadera habilidad estaba en conseguir que, durante unos segundos, al espectador dejara de importarle encontrar la explicación. Solo quería disfrutar de la imposibilidad. Por eso la reacción a su muerte ha tenido una dimensión que supera la de una simple noticia del corazón. Era una despedida generacional. Quienes hoy tienen 50, 60 o 70 años no recuerdan únicamente al mago. Recuerdan dónde estaban ellos cuando lo veían. Recuerdan una televisión con pocos canales. Recuerdan programas que reunían a toda la familia delante de la misma pantalla. Recuerdan quizás a padres o abuelos que ya tampoco están. Y aquí la historia de Tamariz se cruza con la historia personal de quienes lo observan. A veces no lloramos solamente a una figura pública. Lloramos también el tiempo que aquella figura nos recuerda. Pero entonces aparece la cuestión que más curiosidad ha despertado después de su muerte. ¿Qué está ocurriendo realmente en su familia? Y es en este punto donde debemos ser extremadamente claros. La información pública contrastada permite hablar de sus hijos, de Consuelo Lorgia, de Ana como heredera artística y del dolor expresado por su hija. Sin embargo, no existe base suficiente en las fuentes fiables consultadas para afirmar que haya estallado una guerra familiar, una disputa por la herencia o un enfrentamiento grave entre sus hijos y su viuda. Hasta el momento no existe confirmación pública fiable de una batalla por el patrimonio. Tampoco puede presentarse como hecho una ruptura familiar definitiva, y mucho menos debemos inventar una supuesta última voluntad de Tamariz. Sería fácil convertir el silencio de algunos familiares en una historia espectacular, pero el silencio no demuestra un conflicto. Puede significar simplemente intimidad, puede significar duelo, puede significar que una persona no desea vivir su pérdida delante de una cámara. Juan Tamariz tuvo 4 hijos y no todos eligieron desarrollar una vida pública. Precisamente por eso sería injusto interpretar la ausencia de declaraciones como prueba de distancia o enfrentamiento. Hay una diferencia enorme entre lo que el público desea conocer y aquello que realmente está confirmado. Y esa diferencia importa. Lo que sí sabemos nos permite contar una historia quizá menos escandalosa, pero mucho más humana. Una familia acaba de perder al hombre que estuvo en el centro de su vida durante décadas. Para España era Juan Tamariz. Para sus hijos era su padre. Para Consuelo Lorgia era su compañero. Para sus nietos era el abuelo. Y esas 4 identidades convivían dentro de la misma persona. Pensemos por un momento en Ana. Durante años podía subir a un escenario y ser inevitablemente presentada como hija de Tamariz. Esa referencia suponía orgullo, pero también una comparación permanente con uno de los nombres más importantes del ilusionismo mundial. Ahora la situación cambia. La presencia física de su padre desaparece y el legado adquiere una dimensión diferente. Cada libro que escribió, cada conferencia, cada teoría, cada grabación antigua, cada alumno que aprendió de sus ideas, cada joven mago que abre uno de sus textos, todo eso comienza a formar parte de una memoria que otros tendrán que conservar. Es aquí donde la familia deja de ocupar solamente el espacio privado y entra también en la historia cultural del personaje. Y posiblemente ese sea uno de los mayores desafíos de los próximos años. ¿Cómo preservar a Juan Tamariz sin convertirlo en una figura congelada del pasado? ¿Cómo conseguir que un muchacho que no vio aquella televisión comprenda por qué fue tan importante? La respuesta está precisamente en su obra.
Tamariz no dejó únicamente números televisivos. Dejó método, dejó pensamiento, dejó libros, dejó alumnos, dejó escuela y dejó dentro de su propia familia personas vinculadas directamente con la magia. Eso hace que su historia tenga una característica extraordinaria. Puede continuar. La televisión cambia. Los programas desaparecen. Las generaciones se sustituyen unas a otras. Pero alguien toma una baraja, estudia una técnica que Tamariz explicó hace décadas, y sin darse cuenta, vuelve a poner una pequeña parte de él en movimiento. ¿Cuántos españoles aprendieron a mirar una baraja de manera